integrando. No nos olvidemos qué significa homilética. Hay dos aspectos de la homilética que tenemos que tener clara. Una es un arte Y una ciencia. y una ciencia, ¿cierto? Y este arte y esta ciencia tiene que ver con algo fundamental que se llama, chicas, Pastor, la hermana Michelle escribió que él necesita el código para entrar. que se vaya a homilética, al grupo de homilética. Es que yo le envié Ay, el mismo link que usted envió, se lo ya, envié a ella y no puede acceder, le está pidiendo un código, Ah, ¿por qué será, Francisco? le está pidiendo el ID. sí. Ahí está el computador. Pero le voy a enviar el link de nuevo. Ya, ok. Sí, porque de repente pasa con los computadores. Un detalle, algo que estamos aquí. Entonces, para los que, como un recordatorio, porque algunos no estuvieron en la clase pasada, la homilética es el arte y la ciencia de la preparación de los sermones, ¿ya? Eh, que trata de la preparación y la predicación del mensaje de Dios. Dijimos que no sacamos nada con preparar un tremendo mensaje si no estamos predicando. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Ya, ok. Cuando hablamos de ciencia, queremos expresar que hay ciertas normas, y es lo que ustedes estamos viendo en este momento. ¿Y en qué estamos en este instante, hermanas y hermanos? Pastor, Perdón, lo que está saliendo aquí en pantalla está en el texto, en el material. el material, esto es la presentación, Ya, ok, ya. Esta es la presentación que es el resumen, ¿ya? ya, ok. Entonces, ¿qué tarea teníamos para hoy, chicos y chicas? El propósito. Los propósitos. De Los cumplir el propósito propósitos de un de, sermón. de El 7 textos. ¿Ya? Sí. De un Hoy, texto o un la versículo hice, bíblico. sí, exacto, el propósito de 7 textos bíblicos, ¿ok? Entonces nos permite conocer, partimos con el propósito, después vamos con el tema, con el texto, perdón, después vamos con el tema y con el bosquejo en sí de la predicación. Pero vámonos piano piano, balantano, dicen los italianos. Velocercito sin mucho esfuercito, ¿ya? También, cuando hablamos de arte, es porque hablamos del uso y la aplicación de este conocimiento, y es individual. Cada uno de nosotros tiene una forma distinta de presentar la palabra del Señor, y lo Sí, fundamental de esto es que usted y yo podemos estar cada día mejorando nuestra forma de predicación, ¿ya? Una persona que empieza con este curso no puede predicar de menor calidad que sin este curso, ¿ya? Y obviamente que como un arte hay unas normas y reglas que son necesarias para la elaboración de un buen sermón, ¿ya? Hay que considerar lo importante, que la predicación es el método de Dios para difundir el Evangelio a los inconversos, para evangelizarle a los creyentes, para edificarles. Y cada predicador debe procurar que su predicación y enseñanza sea lo más eficaz posible. Esto es, cuando hablamos de que sea lo más eficaz posible, a ver, de las chicas que están viendo, hermana Marta Aguayo, ¿qué es lo que sería, si yo estoy predicando un sermón de evangelismo? ¿Cuál sería el resultado que yo debo esperar? que las personas que a usted lo escuchen entiendan el mensaje que usted está entregando, ¿Ya? Pero tienen que que tomar una sea, decisión. que sea comprensible, que no sea como estar escuchando, que se Sí, distraigan, que le ponga estamos ahí. atención, que Pero ¿cuál sería entiende, el propósito? Si yo quiero evangelizar a mi tío, ¿cuál sería mi propósito? de que él se ¿Qué es lo entregue al que quiero Señor, lograr? que él acepte al Señor al Exactamente, Señor como eso. su Cuando hablamos de Salvador. evangelizar, es que Sí, la persona a la cual estamos, o al auditorio al cual estamos predicando, si hay inconversos, se puedan convertir, ¿ya?
Y cuando hablamos de que a los creyentes para edificarles, ¿qué sería el objetivo de esa edificación? ¿Alguno de ustedes se le ocurre, hermana Marta Herrera? Vamos a seguir con las Martas. Que aumente nuestra fe. Sí, puede ser que aumente la fe, pero eh, cuando habla ¿qué otra cosa? ¿Quién puede ayudarle? Que tome más interés de crecer más espiritualmente, más interés en conocer más de la palabra de Dios, Exacto. Cuando aprender hablamos de más. edificar, estamos hablando de que haya un crecimiento, ¿ya? El primer cimiento, el sobrecimiento, los pilares, las murallas. La idea es que cada uno de los creyentes, al escuchar un sermón dentro de la congregación, pueda anhelar hacer lo que Dios nos está pidiendo por medio de la palabra, ¿ya? Mm. También hay que considerar que esta capacidad es un don o una capacitación divina, ¿ya? Es un conocimiento o el estudio de normas y reglas de la homilética, y también tiene que ver con habilidad. Si yo les preguntara así rapidito, defíname cómo sería la capacidad cómo el predicador puede llegar a exponer la palabra de Dios. Tendrían que responderme que es Un don divino. Ah, no. un don. Sí. Dos, Quitar el micrófono. ¿qué más? Un conocimiento, Un conocimiento. Y las tres, reglas de la homilética. Y sí, habilidad, ya. Y De aquí es donde gracias hermana, donde nosotros tenemos que tratar de aprovechar las oportunidades de predicar cuando ya terminemos el curso. Ustedes van a recibir tal vez en algún minuto, el pastor le va a decir, me gustaría que predicara el jueves, tal vez en la unión femenina le van a decir, predíqueme este lunes, ¿ya? Porque la idea es que no nos quedemos con el conocimiento, sino que lo coloquemos en práctica, ¿ya? amén. Y otra cosa, el don es recibido de Dios, el conocimiento es adquirido por el estudio que hemos hecho de la homilética, y la habilidad se desarrolla en la práctica. Mientras Práctica. más yo predico, mientras más acepto la responsabilidad de predicar, más voy desarrollando mi capacidad de exponer la palabra de Dios. La meta de la homilética es saber eh, presentar con facilidad y en forma atrayente el mensaje de la palabra de Dios. Por eso que vamos a aprender cómo hacer una introducción, cómo colocar alguna ilustración. eh, Tal vez en algún minuto vamos a tener que juntarnos para poder, yo pensaba hacerlo una par de clases solamente online, pero creo que vamos a seguir hasta que llegue el momento de la práctica. Ahí vamos a tener que juntarnos para hablar bien y poder presentar todas las cosas, ¿ya? Y saber presentar con eficacia el sermón para que los oyentes comprendan lo que deben hacer y se motiven a hacer. Si alguien predica un sermón moral que tiene que ver con que debemos amar eh, nuestro enemigo, Dios tiene que darnos la gracia para que el que nos escuche, que está pasando por un problema, que tiene odio, que tiene rencor, que tiene situaciones no solucionadas con alguien de su casa, con, con alguien del trabajo, pueda reconocer que está pecando y se arrepienta y cambie de actitud y perdone y logre el objetivo, ¿ya? Y llegamos a las partes que vamos a tratar de ver. De alguna manera, hoy día estamos en el propósito, pero nos queda el texto bíblico, el tema, la introducción, la proposición, el cuerpo y la conclusión, ¿ya? Eh, Hemos dicho que el propósito es el objetivo por, eh, por el cual el sermón podemos colocar en términos bíblicos exactos y sencillos, ¿ya? No vamos a predicar del Quijote, no vamos a hablar de matemáticas, ni vamos a hablar
de la hipotenusa. Tenemos que colocarnos en las condiciones de escuchar y de aprender junto a nuestros hermanos más pequeños, ¿ya? Eh, Al tener un propósito definido, se nos recuerda y obliga a cada predicador a ajustarnos a lo expresado en la Biblia, también a depender de la obra de Dios los oyentes para alcanzarlo, y todo sermón debe tener un solo propósito. Y aquí les voy a hacer un comentario aclaratorio. Dentro de la tarea que les di, algunos sermones podían ser utilizados con dos propósitos, ¿ya? Podían ser moral, devocional, moral, pastoral, evangelístico, doctrinal, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que yo tengo que decidirme por cuál énfasis le voy a dar, ¿ya? Como ser el Salmo 103, 1 al 6, podría ser pastoral y podría ser devocional, ¿ya? Si fuera pastoral, yo tendría que hablar respecto a que Dios está con nosotros, nos está ayudando en toda circunstancia, en todo momento. No nos olvidemos de las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas cuando venga la prueba, etcétera. Y si lo hago devocional, lo hago diciendo, hermanos, consideremos la actitud que tuvo el salmista al escribir este salmo, este deseo de alabar al Señor por las cosas que él había recibido. Es el mismo texto bíblico que puede ser con dos propósitos, pero cuando yo predico, decido cuál es el énfasis, ¿ya? Y eso es lo que estamos en la presentación, dice, el propósito definido nos recuerda y obliga a ajustarnos a lo expresado en la Biblia, ¿ya? Esa era mi Entonces, duda. sí, esa era la duda. Por eso, tal vez, hermanos, no todos hicieron la tarea. Yo estoy revisando las tareas que me han llegado, algunos así por de a gotitas, pero han estado llegando, otros me han enviado recién durante el día o durante un par de días la tarea. No la he podido revisar, sino ya se la habría devuelto. Pero no olvidarnos que todo sermón tiene que tener un solo propósito, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar en el uso y la distribución de la exposición, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque también el propósito va a influir en la elección del tema. Porque si yo quiero hablar de un sermón evangelístico, de los textos que les mandé, hermanos, ¿cuál creen ustedes que pudiera ser un texto eh, evangelístico? Hermana Iris Coromoto, El Salmo 103, creo que hermana Iris, con propósito evangelístico de los textos que yo envié. Timoteo 2, 5, 6. Está sin voz, hermana. sí, no tiene audio. Ya. Ya, parece que están las nietas al ladito, por eso está calladita. Ya, hermano Jorge Avilés, no sé si hizo la tarea, no sé, pero ya. ¿Qué texto bíblico para usted es netamente evangelístico de los 7 que le envié? El primero. Aquí no importa que respondamos algo que tal vez no está correcto, pero respondamos. Ya, vamos, porque el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos. Hace rato. Bueno, confesión aparte, hermana, voy a colocarme el cuello clerical y voy a confesarla, así que tranquila. Ya, ¿quién Pastor, quiere? ¿Sí? pastor, yo creo que Juan 14:6, porque dice Ah, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ya, Evangelístico. No, ya, yo digo pero, que no. pero también puede ser doctrinal, ¿ya? Para Ah, yo enseñar que suelte, solamente... No, yo, evangelístico yo está pensé correcto. que No, suelte, no, cada, Anderson, ah, Anderson, está dime. correcto evangelístico, pero también si Pues, estuviéramos enseñándolo a gente que
que conoce al Señor y que creen que pueden salvarse por la obra, como ser enseñándoselo a un católico. Puede cumplir la doble función de que también puede ser doctrinal, de que no Ahí yo hay... estaba en la duda, pastor, con las dos. ¿Sí? Yo ¿Sí? estaba en la duda si era doctrinal o pastor o evangelístico. Viene No Por eso sabía manejando. qué decía, ponerle. ya, lo que le colocó, se colocó evangelístico o doctrinal, estaba en lo correcto. Porque ya les dije al comenzar de que algunos textos tienen Ya viene un tu doble mamá. propósito, pero Ya no viene. olvidar, y lo vuelvo a reiterar, aunque tengan dos posibles propósitos que ustedes digan, porque cada predicador va a predicar Juan 14:6 de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a su habilidad. Entonces, lo que yo decida es lo que a mí me va a permitir ordenar el uso y la distribución de las partes del tema. Me va a influir en lo que es en la elección, en el texto, qué orden, ¿ya? Y qué conclusión debe tener la predicación. ¿Ya? ¿Comentarios? ¿Algo? Si no seguimos. Y a mí pastor, me Cuando, pasó, por lo pastor, menos me pasó lo mismo que mencionan las hermanas, que igual varias estaban entre dos. Y como dice usted, que pues pueden usar en un sentido u en otro según la ocasión. Claro. Pero por eso, sí, volver al punto. Si tiene posiblemente dos propósitos, un texto bíblico, yo tengo que definir cuál propósito voy a asignar. ¿Ya? Ok. ¿Y alguna otra consulta, comentario? ¿no? Ya. ¿Está claro? Muy bien. También dice la hermana Priscila que ningún otro comentario, así que tomamos su decisión. A ver qué pasó aquí. Estuvimos viendo también que los principales propósitos de la predicación son el evangelístico, el doctrinal, el moral, el devocional, el pastoral, que son, digamos, los fundamentales, los principales. ¿Ya? ¿Cuál es el énfasis del sermón evangelístico? Que las personas que no conocen a Jesús puedan conocerle como Señor y Salvador. Declara la total pecaminosidad del ser humano, enfatiza la obra redentora de Jesús, siempre incluye una invitación al no creyente a aceptar a Cristo. ¿Ok? Eso lo vimos en la clase pasada, así que vamos rápido. ¿Ya? Señor. Los temas principales: pecado, salvación, el arrepentimiento, la fe personal en el encuentro con el Salvador. ¿Ya? En el doctrinal, procuran instruir al creyente en las grandes verdades del Evangelio y su aplicación a la vida diaria. ¿Ya? Como Jesús a los fariseos les dijo de los fariseos les dijo a los discípulos, todo lo que ellos le enseñen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos conocían la Torá, ellos conocían la Tanaj, que era la Biblia hebrea, que estaba dividida en tres partes, la ley, los profetas y los escritos, ¿ya? Pero no tenían una relación o no tenían una práctica de la palabra. Y se notaba porque ellos eran prejuiciosos y no tenían misericordia, ¿ya? Ahora, un sermón doctrinal, como pastor, debe ser siempre presentado cuando hay inquietudes que están en los creyentes, también cuando de repente llega alguien hablando cosas que no corresponden, como ser una de las doctrinas que en este minuto está siendo eh, bombardeada por un grupo de creyentes, es el Espíritu Santo, donde algunos, siguiendo a algunos escritores y predicadores, dicen que la obra del Espíritu Santo cesó, ¿ya? Que ya no hay más poder de Dios, ya no hay más milagros, ya no hay más revelación, ya no hay profecía, no, porque ya cesó. Con los primeros apóstoles, con la iglesia primitiva, esto cesó. Y yo tengo que decirle que creo que el Espíritu Santo hoy día sigue vigente, bautiza, sana, capacita,
Mm. y nos permite ver milagros, ver obras gloriosas de parte de nuestro Señor. ¿Ya? También ayuda al compromiso de los hermanos en las responsabilidades cristianas. Uno de los problemas que tienen muchas de las congregaciones de corte pentecostal, y esto lo digo como una forma de ilustrar, es que ellos eh, nacen de una línea donde sus pastores primeros eran sostenidos por las juntas misioneras. Entonces les costó a muchas de ellas y aún les sigue costando el sostener con dignidad a sus pastores, a tal punto que muchos de los pastores de corte pentecostal tienen que trabajar porque la iglesia no aporta los recursos que son del Señor. Una que es el diezmo y la otra que son las ofrendas, que son aspectos voluntarios que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, la responsabilidad cristiana, la asistencia al culto, el visitar a los enfermos, el estar dispuesto a ayudar a los que están llegando por primera vez a la congregación, el mantener una buena relación dentro de la congregación, ¿ya? eh, como el caso de Odia y Sintique que tenían problemas y el apóstol Pablo tiene que decirle ya, pues mujercitas, cálmense, solucionen su problema, ustedes son hermanas, me han ayudado, son un puntal en esta congregación, pero no están actuando como corresponde. Y lo otro es que nos motiva el estudio de la Biblia. Todo lo que es doctrinal tiene que estar basado en lo que es la palabra del Señor, ¿ya? Y seguimos eh, en el aspecto moral, nos ayuda a someter toda la actividad familiar, eclesiástica, social, relacional y con los principios bíblicos e insta al cliente a vivir de acuerdo a él. Y los temas que podrían tocarse, la violencia intrafamiliar, la sexualidad, el divorcio, las adicciones, relación entre empleador y empleado, integridad, otros, ¿ya? También el sermón moral cumple las siguientes funciones. Es una palabra sólida en medio de la relatividad y la confusión moral. Hoy en día lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, ¿ya? No sé si, creo que comentamos el asunto de de la presentación esta del- de la Santa Cena con los travestis que se hizo en Francia, ¿ya? Eh, es algo que nos perturba como cristianos porque se está jugando o se está ofendiendo los símbolos que tenemos y que traza el rumbo a seguir por los creyentes en relación con las demás personas, ¿ya? Y podríamos decir, y me gustaría que lo anotaran, que de alguna manera el sermón con propósito moral cumple la regla de oro, Mateo 7:12, ¿ya? No hagas con otros lo que no quieras que hagan contigo, ¿ya? ¿Algún comentario? Es un repaso largo porque no quiero que lo asimilemos bien para poder seguir avanzando porque ahora ya vamos a llegar a otra parte. Es que ahora, pastor, lo entiendo clarito, pero en el momento de tener que hacerlo, como que me cuesta decidir cuál es el propósito. Pero lo importante, hermana Priscila, es que esté decidiendo qué propósito. Ya tiene, sabe que puede tener más que un propósito el texto, definiendo qué quiere hablar, ya lo demás tiene que venir como por añadidura, ¿ah? Como- como- Fácilmente. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? No. No, ¿No? pastor, Seguimos, no, ¿cierto? ninguno. Ok. Devocional. El devocional tiene como fin motivar en el creyente una búsqueda de Dios más profunda y con mayor intimidad. El lunes voy a compartir algo de lo que nos pasó el lunes. Estábamos conversando y amigablemente habíamos ido a visitar y volvimos a una actividad propia de los varones. ¿Ya? Y de repente un hermano llegó y dijo, ¿y cuándo vamos a ayunar? Y no me acuerdo si es problema suyo o ayune usted. Y nos largamos a reír.
Entonces, dentro de esta búsqueda de mayor intimidad, cada uno tiene que ir viendo cómo puede acercarse más al Señor. Porque el devocional, el sermón devocional tiene que llamarnos a una búsqueda de Dios más profunda y con mayor intimidad. Los varones, nosotros estamos este viernes, Anderson, ¿a qué hora estamos orando? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche vamos a estar orando como varones, ¿ah? Entonces, eso ya está de alguna manera hablando de que tenemos un deseo de tener mayor intimidad con el Señor, porque intensifica en nosotros el sentimiento de amor y la devoción a Dios, tiene presente lo que Dios ha hecho, nos sienta ser agradecido, exalta la gloria y majestad divina, estimula a la adoración e incentiva la alabanza a Dios, ¿ya? Así es. Como ser el Salmo 100. Es un salmo que nos incentiva a la adoración. Aleluya, gloria, aleluya. Y lo cantamos también, ¿ah? Y creo, ahora me van a decirme que el pastor enseña mejor que lo que canta. No, no me hago problema. No, pastor, y ese también es más personal, el devocional. Como dice usted, la intimidad con Dios la busco yo, no el que está al lado Claro, mío. pero cuando yo predico de un sermón devocional, tengo que instar a la persona a que cabe más profundo en su relación, en su intimidad con Dios. Sí, Tiene sí. razón. La intimidad con Dios tiene que ver con algo mío. Mi esposa no tiene que ver con mi esposa ni con el esposo, no tiene que ver con los hijos o con los nietos, tiene que ver cómo estoy yo delante del Señor. Y una de las formas en la cual podemos ver si necesitamos ser exhortados por un sermón devocional es cuánto tiempo estamos orando durante el día, cuánto tiempo le dedicamos a estudiar la palabra y cosas por el estilo. ¿Ya? Pastor, una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando toca coordinar y uno tiene que llevar un devocional, ¿también se puede basar así como en un propósito devocional como para un sermón? ¿O no tienen nada que ver? A ver, cuando estoy aprovechando de decir algunas cosas frente a sus preguntas. La lectura bíblica que se hace durante el culto, durante el desarrollo de la coordinación, no tiene la finalidad de que el coordinador lo exhorte, sino que es una lectura, Sí. ¿ya? ¿Ya? O sea, yo leo la palabra, yo leo Salmo 103 y concluyo la lectura, oro o canto un corito después de eso, pero no hablo de lo que dice el tema, porque se le quita protagonismo, se le quita tiempo a lo que es importante en un culto, que es la La predicación, ¿ya? La Ya. otra cosa, tocando también el aspecto que mencionó usted, hermana Priscila, en la lectura bíblica debe ir lo más cercano al inicio del culto, porque muchas veces se comete el error de colocarlo muy cerca de la predicación y la gente queda con una confusión, ¿ya? Claro. Entonces, aprovecho inmediatamente de dar este tips, como dicen los que saben, ¿ah? Sí. Así queda más Ok, claro cuando coordinar o toca predicar. claro, exacto. ¿Ya? Una cosa es la lectura bíblica al inicio del culto, que le llamamos devocional, pero no deberíamos llamarle devocional, realmente, es lectura bíblica, ¿ya? Y tiene como propósito, por así decirlo, lo que el Señor le habló al hermano, a la hermana que está coordinando, que lo lleva para presentarlo, pero no para predicarlo, no para exhortarlo, no para hacer un comentario. La lectura bíblica se lee, el No. sermón devocional se predica. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Ok, Los que están, quedó los que clarísimo. están, los que están mudos también pueden hablar, por favor. Vamos a orar por un milagro para que la lengua de los mudos se suelte. Aleluya. No, está Pastor, como bien. usted dijo, Bien. es mejor que predique que cante, Oh, porque oh, oh. cantando está desafinado. Pastor, Gracias, hermano Anderson. Te amo, Anderson, hermano. cuando termine la reunión va a tener que hablar con el pastor. Está citado. Sí, pastor, sí, pastor, está hermana abierto, Marta, ¿no? hermana Linda, sí. Qué Diga. bueno que dijo eso de
de la lectura del devocional y la exhortación del mensaje, porque pasa muy a menudo eso de que la persona que hace el devocional trata de hacer exhortación y a veces bastante larga y y a veces, como dice usted, cerca del mensaje, que distrae el centro de la atención y forma la confusión, porque a Claro. veces no van, no coinciden tampoco y no tienen por qué coincidir. Exactamente. A veces Sí. coinciden por una cosa de Dios, ¿ah? No, De y repente, sí, claro, a veces coincide la alabanza, coincide todo, se redondea todo, queda tan que parece que se hubiesen puesto de acuerdo. Y pasa eso porque a veces como que se quiere, no, es que me toca el devocional y voy a explicar y voy a exhortar y como para demostrar que sé eso, y al final está haciendo más para, error. para, para dejar definido, la lectura bíblica que se hace en la coordinación es lectura bíblica Sí, y la predicación es la predicación. ¿Ya? sí, Ok, avanzamos sí. y llegamos al último que tiene que ver con lo pastoral y donde se procura fortalecer y dar aliento a los creyentes en medio de las experiencias de la vida, ¿ya? Enfatiza que Dios está con cada creyente a pesar de la situación y recuerda las promesas del Señor de estar con su pueblo en los momentos de crisis, ¿ya? Y aquí está el resumen evangelístico para las personas que no conocen a Jesucristo, que lo lleguen a conocer, el doctrinar para enseñar o instruir las verdades del Evangelio y en la aplicación a la vida diaria. Ojo, instruir, enseñar para aplicar, si no, no cumple la función. Moral, ayudar a sostener toda actividad familiar, social, laboral, a los principios bíblicos y que vivan de acuerdo a ellos, ¿ya? Hay un ejemplo de un hermano que le estaba enseñando a su hijo que la mentira era mala y tenía una deuda. Y justo ese día, cuando él estaba enseñando de que mentir era malo, eh, se da cuenta que vienen a cobrarle un dinero y le dice al hijo, dile que no estoy. Mintió. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Vico y el Chavo? Como mentirita Como el padre Gatica. piadosa. No hay Como el mentirita padre piadosa. Gatica. Como Exactamente. Eso, dice el dicho, el padre Gatica predica pero no practica. exacto. Eso es importante, la idea de que todo lo que nosotros hacemos dentro de la esfera donde Dios nos tiene, en la casa, en el colegio, en la sociedad, porque somos parte de alguna organización, tenemos que ser coherentes, ¿ya? Someter toda actividad nuestra a los principios bíblicos y a vivir de acuerdo a ellos. El de Consecuente. consecuencia, integridad también se podría llamar. Mm. El devocional es motivar a la búsqueda de Dios más profundamente y con mayor intimidad, y el pastoral fortalecer y dar aliento en medio de las experiencias de la vida. Tal vez un poquito larga la introducción y aquí están los ejercicios, ¿ya? Eh, Vamos a dejar de compartir un momento, se me pasó, para que me vean, para que nos veamos. Ahora estoy viendo a casi todos, la hermana Michelle, la hermana Pierina, la hermana Iris, la hermana Yanira Anderson. ¿Quién más está acá? Aquí está el registro, Priscila, Jorge, ¿quién más? A ver, acá. Las dos Marta, la hermana Hilda y Francisco y Laura. Está bien la, la asistencia. ¿Ya? Vayámonos entonces a la idea de que ustedes trabajaran en los textos era para que pudieran empezar a introducirse en lo que es el descubrir cómo presentar una palabra del Señor. ¿Ya? Voy a hacer un par de preguntas. Ya hablamos de que el Salmo 103
podía ser pastoral o devocional. Eh, ¿Qué escribieron ustedes en Filipenses 4, 6 y 7? Los que estaban haciendo la tarea. Doctrinal, pastor. Filipenses, doctrinal. ¿Por qué razón cree usted que es doctrinal? A ver, todos los demás, revísenlo ahí, veámoslo con la hermana, abran sus Biblias en Filipenses 4, 6 y 7. Yo le puse devocional, pastor. ¿Ya? La hermana Laura está diciendo que es doctrinal, Para mí, ¿aló? Para mí, ¿sí? pastor, es pastoral. ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? Yo Yo digo que también es lo puse pastoral. pastoral. Yo también lo puse pastoral. ¿Ya? Pastoral. Pastoral. ¿Ya? ¿Por qué razón dicen que es pastoral? Porque eso es lo que tenemos que ir descubriendo cuando hablamos de pastoral, que habla de aliento, De aliento, de habla ánimo. de ánimo, ¿ya? Y también podría ser de alguna manera devocional, pero básicamente lo más, apunta más a lo pastoral, ¿ya? Veamos otro. Por eso yo dudé harto en eso, porque lo encontraba que podía ser uno y podía ser el otro. No hallaba qué ponerle. Sí, Pastor, en mi caso yo pensé porque decía, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿ya? Por eso yo puse pastoral. Ya, No porque sé, ya, yo lo asimilé a eso. ok. Así que, hermana Laura, ya ve, caso cerrado. Caso cerrado. Y como decimos los ¿Qué es lo varones, que era? más nada. Ya, más nada entonces. Pastoral. ¿Ya? Disculpe, Ok. pastor, que me Y equivoqué. veamos, O escuché. ¿Qué es lo que era? Pastoral. Pastoral. Chuta, yo le puse devocional. es que también era la otra alternativa. Ah, igual. Claro, Ah, por eso, dentro de lo que estamos hablando, como ustedes todavía no están hilando finito, dentro de lo que estamos hablando es que primero es pastoral, segundo puede ser devocional, y va a depender de lo que yo quiera comunicar, pero no doctrinal, porque No, no. eso lo vemos. Ya. ya. Santiago 5, 7 y 8. A ver, ¿quién habla? Santiago 5, 7 y 8. Le puse pastoral. ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa o lo mismo? Yo la tengo también como pastoral, pastor. ¿Ya? ¿Y si me equivoco de ¿Alguien más? nuevo? ¿Ah? ¿Y si me equivoco de nuevo? Me pone un Diga lo cero. que, diga lo que colocó nomás. Si la idea aquí es aprender. Doctrinal. Yo le puse pastoral también. ¿Ah? Igualmente yo. Yo le puse Igualmente yo, pastoral, pastoral. yo le puse ¿Ya? pastoral porque nos alienta a ser pacientes. Pacientes, como son unas palabras de aliento, de ánimo para nosotros, pensando en que la ¿Cuál es la venida del Señor situación? está cerca. Chiquillas, veamos cuál es la situación. La iglesia está sufriendo. Está en el principio, habla del aspecto de los ricos opresores. ¿Ya? La iglesia está sufriendo. ¿Ya? Sí, para La que no se iglesia está moje. pasando por un problema serio. Entonces aquí le está diciendo tener paciencia hasta la venida del Señor. Soporten, aguanten. Ya llegará el minuto en el cual quedarán libres de este azote. ¿Ya? Ok, hicieron la tarea. Eso es lo importante. ¿Ya? Yanira me estaba enviando hoy día el último, pero fue la primera que me empezó con sus tareas ahí. Y se lo enviaba a corregir. Ahora tendré que corregir esta semana. ¿Ya? Ok, ¿estamos claros? Amén. Sí. ¿Ya? Vamos a ver en la Y, práctica. ¿ya?
El de Proverbio Eh, ese era moral, ese no, yo no tenía duda que era moral, no, que moral no puede ser, porque ¿no? está hablando de afirmar vuestros corazones, está dando aliento. No, Ese, Proverbio era 6, 16 al 19, perdón, no era 8, eran los 7, sí, no, es moral, es moral. bueno, Seis Ah, cosas ya. aborrece Jehová y aún siete, no, ese es moral total y absolutamente. ese yo no, Muy bien, no tuve hermana ninguna Marta, duda. ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta más sobre este tema? ¿Quedó claro ahora, con mayor claridad, o se la enrede más? Claro, Claro. para mí. Ok. No se olviden que nuestro hermano Francisco está grabando esta sesión, ¿ya? Especialmente para los que están interesados, y conocer a la hermana Jimena, hoy ella está en clase en este momento en el instituto, no puede conectarse, así que le dije que iba a quedar la grabación. Avanzamos entonces, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir compartiendo, ¿ya? Y nos vamos, ya. ¿Se ve? Sí, Sí se ve, pastor. Sí, Ya, ok, porque yo estoy con la pantalla completa y no quiero estar con el otro equipo porque si no voy a tener problemas de duplicación de sonido. Ya. El texto bíblico es la porción de la escritura que será la base de la predicación y la que contiene las verdades que predicará en el sermón. ¿Ya? El texto bíblico. Cuando hablamos de texto bíblico, está dentro de lo que es su carpeta, así que lo voy a anotar también como para recordárselo, ¿ya? Tiene que ver con el aspecto de que puede ser un versículo, pero no todo versículo es un texto para ser usado en la predicación, porque tiene que tener un cierto contexto, ¿ya? Como ser Primera de Corintios 15 29 me parece, ¿ya? Donde los mormones enseñan sobre el bautismo por los muertos, ¿ya? El capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo está haciendo una defensa de la resurrección, ¿ya? Eh, Algunos decían que Cristo no había resucitado, ¿ya? Y en el 29 dice, de otro modo, que eran los que se bautizan por los muertos y en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Es un texto bíblico o un versículo bíblico, perdón, pero no es un texto bíblico para predicar, porque tiene que ver todo el contexto para poder predicar sobre la resurrección de Jesucristo. La promesa de la resurrección de los creyentes tiene que estar asomarse a todo lo que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, por mencionar. Entonces, puede ser un párrafo, lo que hemos estado viendo, ¿ya? También puede ser un capítulo o un libro de la Biblia. Pero el aspecto del texto bíblico es fundamental porque da autoridad al mensaje, limita al orador a un solo tema, si se utiliza el texto correctamente, da unidad al sermón. Un texto bíblico que se escoja bien nos ayuda a todos para poder de alguna manera tener una buena predicación. Elegir un texto que no apunta a lo que el propósito nos ha instado, no nos va a dar, no nos va a ayudar a tener claridad en lo que estamos hablando. Es importante porque muestra a los oyentes nuestra disposición de enseñar la Biblia y no nuestra idea, ¿ya? No es lo que dice el Evangelio según San José, sino lo que dice el Evangelio de Mateo, la palabra de Dios, ¿ya?
Hoy en día hay muchos refranes bíblicos, como ser ese que a sus hijos no les faltará el agua. ¿Ya? El que madruga, Dios lo ayuda. También esos son refranes bíblicos, ¿ya? Pero no tienen que ver con la idea que la Biblia quiere enseñar. Motiva el interés en el oyente y el desarrollo temático le permitirá entender el mensaje. ¿Qué pasa en nuestros cultos, especialmente en la predicación? Muchas veces las personas se distraen y la culpa no es porque tengan sueño, la culpa no es porque estén cansados, la culpa no es porque estén pensando lo que están haciendo en la casa, sino porque el predicador no se preparó adecuadamente para predicar y lo que está hablando son solamente palabras que no dicen nada, son palabras que no llevan a ninguna parte. Es por eso tan importante la elección del texto. Evita que el predicador se desvíe o diga lo que no está en la porción. Uno en algún momento puede decir, hermanos, no está en la porción, pero viene a mi mente, si mi alumno me dice, en tal parte hay algo, esto, y uno lo comenta, pero lo menciona. Es como un agregado a lo que teníamos preparado. ¿Ya? También permite que se predique con variedad el mensaje. ¿Ya? Hoy en día en muchas congregaciones lo único que se está predicando es del amor. ¿Ya? No, Dios te ama, hermano, no importa lo que tú hagas, Dios te ama. Pero Mm. tenemos que predicar sobre la santidad, tenemos que predicar sobre el arrepentimiento, tenemos que predicar sobre la integridad, tenemos que predicar sobre nuestro compromiso con Dios, sobre el discipulado, ¿ya? Y esta variedad de mensajes siempre tiene que ser un pensamiento completo y que prepara al auditorio para la exposición del mensaje, ¿ya? No todo versículo es un texto como para ser usado en la predicación, ¿ya? Este versículo tiene que ser visto en el contexto. Romanos 8:28, si yo lo tomo en forma independiente, no voy a poder entregar la idea que Dios tiene para nosotros y que está dentro de lo que es el capítulo 8. ¿Ya? El capítulo 8 completo, digamos del 28 en adelante, está hablando de, que vamos a ser más que vencedores, dice el título, ¿ya? Pero está hablando de que tenemos una victoria, tenemos un llamado, tenemos una seguridad. El 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? No podemos tomar este texto solamente y predicarlo, sino que tenemos que mirarlo dentro del párrafo en el cual está. ¿Ya? Una forma de hacer una aclaración. ¿Ya? También puede ser un párrafo. ¿Ya? Eh, puede ser aquí está citando a Isaías, puede estar el 54, puede ser el 55, ¿ah? Donde se habla de la misericordia gratuita a todos los sedientos, venir a las aguas, y los que no está completo, voy a leerlo en la palabra, Isaías 55. Si alguien lo encontró antes que yo lo leo, ¿no? A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero? Bla, bla, bla. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Ya? Tomamos un párrafo del 1 al 4 y tenemos como para estructurar una predicación. Está también un capítulo, está un libro. El libro
el libro de Esther, el libro de Ruth, eh, el libro de Filipenses. Nos permiten presentar muchas virtudes, muchas cosas, Efesios. ¿Ya? El texto bíblico puede ser un texto, un párrafo, un capítulo, un libro. Y lo principal es que debe tener claridad, que abarque el tema a tratar, que esté integrado al contexto inmediato. ¿Ya? Y cuando hablamos de contexto, ustedes lo tienen en sus notas, qué es lo que es el contexto, pero en breve, el contexto es lo que antecede y lo que precede, perdón, lo que sigue al versículo, párrafo o capítulo o el libro que queremos predicar. No puede ser aislado, no puede estar sacado fuera de, del contexto, de las circunstancias en las cuales se está hablando. Que se pueda predicar en forma natural y no forzarle a decir algo que no dice. ¿Ya? Y yo hoy día voy a usar solamente esto y va a haber una tareita por ahí. El texto bíblico debe seguir los siguientes principios. Elegirse bajo la dirección del Espíritu Santo y la meditación de la palabra, que habla nuestra vida en primer lugar y que permita orientar a la congregación en algún aspecto. Elegirlo bajo la dirección del Espíritu y en la meditación de la palabra. Y la segunda cosa que es muy importante, yo no voy a hablarle a los demás de algo que yo no vivo, de algo que yo no practico. Debe usar ambos testamentos y no solamente utilizar alguno por el hecho de ser muy predicado. ¿Ya? Hoy en día hay muchas personas que solamente están predicando el Nuevo Testamento, porque dicen, ahí está la revelación donde se manifestó el Señor Jesucristo, y tienen razón. Pero en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos tremendos de personajes que nos llaman la atención. Un José, que se menciona en Génesis, ¿ya? Es un modelo de pureza. Un Josué, un modelo de obediencia. Un Caleb, un modelo de perseverancia. Hoy estoy teniendo una serie de sermones en este minuto, chiquillos, así que ya, como está grabado, voy a revisar después para ver qué sermones podemos preparar. Y considerar la extensión del texto a predicar en relación con el tiempo y la forma de la liturgia. Se dice de que en una oportunidad un pastor llegó a una congregación y le preguntó al pastor cuánto tiempo tenía él para predicar. Y él le dijo, mire, usted puede predicar todo lo que quiera, pero nosotros nos vamos a las 9 de la noche. ¿Ya? Tenemos que ver el aspecto, cuánto tiempo tenemos. ¿Ya? Si estamos en un culto familiar, la predicación no podría ser más de 20 minutos. En la congregación, una predicación aceptable está entre 45 a 60 minutos, porque más allá de ese tiempo, si el predicador no tiene cambios de voz, si no tiene ilustraciones que llamen la atención, la gente se va a... Aburrir. Yo no le quería decir, pero usted dijo la palabra exacta. Aburrir, hermana Marta. ¿Ya? También el texto debe seguir los siguientes principios. No utilizar un texto con el pretexto para expresar algo y menos fuera del contexto. A ver, la hermana Juanita, no hay ninguna Juanita aquí, ¿no es cierto? Es copuchenta, entonces buscamos el versículo que habla en contra de las mujeres que hablan de las mujeres chismosas, porque aparece en la escritura las mujeres chismosas. ¿Ah? El púlpito no es trinchera, no es para decir cosas con las cuales yo me voy a defender o cosas con las cuales yo me voy a atacar. ¿Ya? Eso es pecado. El texto no debe ser oscuro en su significado, lo que yo les decía con 1 Corintios 15:29. Se debe usar lo que está en plenitud de revelación y debemos entender nosotros mismos primero. O sea, yo no puedo
predicar algo que no entiendo. No es como el corito que dice, lo tengo o lo tengo, lo tengo. No, no entiendo, pero lo tengo. Pero es una canción. Cuando nosotros predicamos tenemos que entender primero qué es lo que nos habla Dios a nosotros para poder explicarlo. No, estoy escuchando. Es lo que nos pasa a veces a los profesores, que no entendemos muchas veces completamente todo lo que tenemos que hacer. También el texto bíblico debe seguir los siguientes principios. Es el uso de la base bíblica debe ser variado para nutrir espiritualmente con balance y debemos depender de Dios para encontrar, recibir o descubrir el mejor texto base para una predicación bíblica y eficaz. ¿Ya? Aquí aparece el contexto. Mm, ¿Ya? La definición, aquí está. ¿Sí? Ahí está todo en su texto, pero lo vamos a dejar aquí porque ya son las 9. ¿Alguna pregunta? Eh, ¿Sí? no, no una pregunta, pero a ver, ¿cómo le puedo decir? Suavecito mejor. Tenemos que trabajar también porque cuando nosotros nos exponemos así ante una cantidad de personas, nos ponemos nerviosos. Y al ponernos nerviosos, ¿qué pasa? Que usamos muchas muletillas y a veces la muletilla va una palabra de lo que estamos diciendo, la muletilla, otra palabra, la muletilla. Y eso alarga, ocupa mucho tiempo en que no, en vez de aprovecharlo en lo que uno quiere entregar, lo ocupa en muletillas. Eso, y es bueno como grabarse, como que está exponiendo, y ahí uno reconoce su propia muletilla. Entonces, porque eso también ayuda. Sí, es importante eso porque de repente y tal vez este mismo asunto de que hoy día se nos permite grabarnos, hay cualquier cantidad de medios, lo fundamental, lo que nosotros tenemos que estar eh, atentos es a no usar una repetición. ¿Ya? Hay términos que usamos, que va casi 2 palabras el término, 2 palabras el término. Sí. ¿Ya? Entonces, eso, como decía la hermana Isla, tenemos que tratar de evitar. Pero ahora vamos a irnos, pero les voy a dar una tarea, ¿ya? Que ustedes me manden un texto bíblico. Ustedes lean la Biblia y de acuerdo a la definición de texto bíblico, ustedes elijan un versículo, un párrafo, un capítulo, un libro, como su base para un sermón. ¿Ya? Pastor, tengo una duda. ¿Sí? Cuando uno elige el texto bíblico, uno puede elegir, por ejemplo, un versículo de un libro, pero que se complemente con el versículo de otro libro de la Biblia. Eso es para un estudio bíblico. Ya, para O una sea, predicación no debería ser. es que por eso, si es una predicación que tiene que ver con algo moral, con algo que quiera edificarse en la fe, uno puede tener una correlación de textos, ¿ya? Pero si es una predicación solamente, tendría que ser ceñirse al texto bíblico. O, de alguna manera, citarlo, pero no basarse el resto de la predicación en el otro texto. Es esa porción la que uno tiene que desarrollar o que tiene que trabajar para, para no confundir. ¿Ya? Un Eso día es, en una predicación, o sea, se leyó un texto que tenía un sentido. Por ejemplo, se notaba que como que íbamos a hablar de la disciplina, ¿ya? ¿ya? Y después el desarrollo no tuvo nada que ver con la disciplina, sino que lo fuimos a cualquier otra cosa, por la salvación, por ejemplo. Y eso pasa muchas veces porque la palabra principal no se toma en cuenta del sentido del texto, del contexto, todo eso que está enseñando ahora usted, porque a mí misma se me complica mucho eso,
del texto, el contexto, los Eso, tiempos, el es por eso la desarrollo. idea de poder aprender. Entonces, como yo tengo que ir a otra clase ahora, ¿Ya? tarea para la casa, yo voy a revisar sus trabajos, chiquillos, y se los voy a enviar durante la semana porque he estado a full, estamos en casa haciendo algunas cosas. Ustedes elijan un texto bíblico que puede ser un versículo, un párrafo, un libro, ¿ya? De la Biblia, de acuerdo a la definición que tienen en este texto, ¿ya? Todos tienen, en hermana Isla se lo envié recién, así que Está abierto aquí. Sí. ya, ¿ok? Mm. Ya. Oramos, hermana Martita Aguayo, despídanos, por favor. Amén, pastor. Amado Señor Jesús, en esta tarde le damos gracias por esta oportunidad, Señor, junto a nuestro pastor que nos está preparando, Señor, para que podamos aprender más de la palabra de Dios, para que podamos prepararnos para predicar, algo que muchas veces, lo digo personalmente, me cuesta mucho, no lo sé, pero lo voy entendiendo. Por eso le doy gracias, Señor, y le pido que usted bendiga al pastor y le dé cada día más sabiduría, y a nosotros los que estamos acá también interesados en este curso, que nos abra el entendimiento, que nos dé la sabiduría, Padre Celestial, para que podamos aprender más cada día. Gracias. Amén. ¿Cómo no darle gracias, Señor, por esta tarde? Le pido que bendiga a cada uno y que nos sigamos congregando cada vez. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Puedes cortar la grabación,